Jóvenes, buenos días con todos. En la última clase ya estamos viendo reglas de tres simples, ¿sí? Y vimos un par de ejemplos. Y ahora vamos a continuar con los ejemplos. Bien. Sigamos entonces con los ejemplos. Y aquí me dice, una taza de agua eleva su temperatura en 5 grados centígrados al estar 45 minutos al sol, ¿sí? ¿Cuántos grados se elevará después de 2 horas? ¿Ok? Bien. Vamos a resolver el ejercicio y primero tenemos que ver las variables que intervienen aquí, ¿sí? Siempre en un problema de regla de tres o generalmente la estructura de un ejercicio de regla de tres es, es la siguiente, ¿sí? Nos dan ciertas cantidades, ciertas variables con unos datos, ¿sí? Nos dan ciertas cantidades con unos datos. Por ejemplo, aquí me dice una agua eleva su temperatura en 5 grados centígrados. Entonces, aquí tengo un dato, ¿sí? O una cantidad que es la temperatura, ¿sí? ¿Okay? La temperatura en grados centígrados, ¿sí? Entonces me dan el dato desde de la temperatura, aquí sí, 5 grados centígrados, ¿sí? Me dice gastar 45 minutos al sol. Entonces aquí también tengo una variable de tiempo en minutos, ¿sí? Y me dan también su dato, me dan un dato, ¿sí? 45 minutos, ¿ok? Entonces, generalmente, así son los problemas de reglas de tres, les dan ciertas variables con unos datos, ¿sí? Y le preguntan después acerca de una de ellas si se modifica la otra, ¿ok? En este caso preguntan cuántos grados se elevará después de 2 horas. Bien, entonces vamos aquí a colocar las cantidades que me dan. La una es temperatura, grados centígrados, y la otra es, me dan tiempo, ¿sí? Ok. Voy a trabajar el tiempo en minutos, ¿por qué? Porque, bueno, aparte de que aquí también en la pregunta, ¿sí? Antes de eso, ya. La pregunta es cuántos grados se elevará después de 2 horas, ¿sí? A pesar de que aquí me dan el tiempo en horas, ¿sí? Tengo que trabajar todo con una sola unidad, en lo que es el tiempo. Eh, entonces, preferiría trabajar con minutos, porque si trabajo con horas voy aquí a tener en cambio que pasar de minutos a horas y me quedaría una fracción, ¿verdad? Porque 45 minutos son 3 cuartos de hora, ¿sí? Entonces, para trabajar todo sin fracción, es decir, con números enteros, vamos a pasar las horas a minutos, ¿sí? Las horas que me dan acá lo pasamos a minutos. Y colocamos los datos, ¿sí? En la columna que corresponde. Entonces tengo aquí 5 grados centígrados de temperatura en un tiempo de exposición de 45 minutos. Y acá cuántos grados se elevará después de 2 horas. ¿Cuántos grados quiere decir lo que no conozco, ¿verdad? La cantidad de grados, que sería X. Entonces, X lo coloco donde en su respectiva como es temperatura, porque me hablan de grados, lo coloco aquí, ¿verdad? De grados centígrados, ¿sí? ¿Cuántos grados se elevará después de 2 horas? Ya 2 horas pasado a minutos serían 120 minutos, ¿sí? Entonces aquí tengo, ¿sí? Si la temperatura es 5 grados centígrados cuando tengo un tiempo de exposición de 45 minutos, entonces, ¿cuántos grados tendré cuando el tiempo de exposición sea 120 minutos o 2 horas? ¿Sí? Y luego, bueno, aquí finalmente, una vez colocados los datos, hay que ver qué relación existe entre las variables. ¿Sí? En este grado en este caso tengo temperatura y tiempo de exposición al sol. Entonces,
¿Qué relación hay entre estas dos variables? Entre la temperatura con el tiempo que se expone al sol esa taza de agua. Habría una relación directa. ¿Por qué? Porque si pasa más expuesta al sol, su temperatura se elevará aún más. ¿Okay? Entonces, a más tiempo de exposición, habrá más temperatura. Tendríamos entonces aquí una regla de 3 directa, ¿sí? Se resuelve en forma de cruz, así. Entonces, para despejar x, que viene a ser una variable en grados centígrados, se digo x igual a, pongo raya de fracción y me quedaría, numerador sería, en el numerador sería lo que está arriba de la x, 5 por 120, si todo lo que se junta con lo que está arriba de la x, es decir, en este caso con 5. 5 se junta con 120 a través de una multiplicación dividido para lo que se junte con la x, ¿sí? En este caso sería 45. ¿Ok? Simplifico, quinta 1, quinta 9, ¿verdad? Tercera 40, tercera 3. Entonces aquí me queda 40 tercios. ¿Sí? ¿Cuánto es 40 tercios? Creo que es 13.23. ¿Sí? Grados centígrados, ¿sí? Porque X es una variable de temperatura. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas jóvenes acerca del ejercicio? No, profe. Ok, sigamos. Tenemos el siguiente ejercicio. Una hora puede ser hecha por 20 obreros en 14 días. ¿Cuántos obreros hay que añadir para que la hora se termine en 7 días? Bueno. Asimismo, vemos que es un ejercicio de regla de 3. Tenemos las siguientes cantidades que aquí nos da el ejercicio. Sí, cantidad de obreros, ¿verdad? Y también nos da tiempo en el que hacen el trabajo, ¿sí? Entonces nos dan los obreros y la cantidad de días, ¿verdad? Los días en que hacen su trabajo. Ya, entonces aquí nos dicen que 20 obreros hacen un trabajo en 14 días, ¿verdad? La pregunta es, ¿cuántos obreros hay que añadir para que la obra se termine en 7 días? Entonces, veamos cuántos obreros es lo que no conozco, lo que hay que añadir, y esa cantidad de obreros le voy a llamar X. X tiene que estar en la columna de los obreros, ya que X representa obreros, ¿verdad? O sea, aquí está la X. ¿Cuántos obreros hay que añadir para que la obra se termine en 7 días? ¿Cuántos obreros voy aquí a calcular cuántos obreros requiero para terminar la obra en 7 días? ¿Sí? Bien.
Ahora sí, ya tenemos los datos aquí colocados y la incógnita por la que me están preguntando. Y voy a ver la relación entre ellas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Si yo aumento la cantidad de trabajadores, ¿sí? El tiempo en que se demora ese trabajo va a ser menor, ¿verdad? Entonces, si aumento los obreros, van a terminar en menos días. Entonces aquí tengo proporción inversa, ¿verdad? Es una regla de 3 inversa. Por lo tanto, se resuelve como una multiplicación horizontal. Despejo de aquí la x y digo x igual raíz de fracción, ¿sí? Coloco aquí en el numerador lo que está arriba de la x y lo que se une con esa parte. Arriba de la x hay 20 que se une con 14 a través de una multiplicación. Dividido para abajo, dividido para lo que se une con la x, que es 7. ¿Sí? Simplifico y me queda 14 dividido para 7, 2. Y 20 por 2, 40 obreros. ¿Sí? Pero yo lo que sé aquí es que con 40 obreros yo voy a terminar la obra en 7 días. ¿Sí? Pero ¿qué me dice? ¿Cuántos tengo que añadir? Me dice. Es decir, ya tengo 20. Entonces, para terminar la obra en 7 días, ¿sí? Tendría que añadir 20 obreros más para tener los 40 obreros y así me terminen la obra en 7 días. Entonces, hay que añadir 20 obreros. ¿Sí? Hay que añadir 20 obreros. ¿Por qué? Porque con 40 obreros es que yo termino la obra en 7 días. Si ya tengo 20, entonces hay que añadir 20 obreros más. ¿Sí? En total quedarían 40, ¿verdad? Claro, aquí ya se calculó que con 40 obreros termino la obra en 7 días. ¿Sí? Pero como ya tengo 20 obreros, para llegar a los 40 que necesito para terminar la obra en 7 días, tengo que añadir 20 obreros. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. ¿Me escucha, profe? ¿Alguna pregunta? Digo, ¿me escucha, profe? Bueno. Bien, continuemos. Dice, un ganadero tiene 20 vacas y pienso para alimentarlas durante 30 días. Pienso aquí es un alimento, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le durará el pienso si se mueren 5 vacas? ¿Okay? Bien. Entonces aquí tenemos asimismo una regla de 3 y vamos a colocar las variables que aquí intervienen. ¿Sí? Entonces aquí tengo cantidad de vacas, ¿verdad? Aquí es el tiempo. Y también el tiempo en que yo las puedo alimentar, ¿sí? Aquí están los días. Entonces tengo vacas y tengo días, ¿verdad? ¿Sí? Días de alimento. Entonces aquí que tengo, si tengo 20 vacas, yo puedo En alimentar 30 por 30 días. días
por favor, sus micrófonos. ¿Sí? La pregunta es, ¿cuánto tiempo le durará el pienso si se mueven 5 vacas? Entonces, aquí tengo mi incógnita, el tiempo, ¿sí? X. ¿Cuánto tiempo le durará el alimento si se mueven 5 vacas? Entonces, X, que es el tiempo que estoy buscando, lo coloco en esta columna. ¿Sí? Por favor, sus micrófonos. Me quedé para tu micrófono en el sobrino. Viviana, Jóvenes, por favor, cuando yo les he indicado antes que apaguen sus micrófonos mientras yo explico, hagan todo lo posible por apagarlos, ¿sí? Cuando quieran preguntar algo, allí actívenlo y pregunten. Y luego lo vuelven a apagar, por favor. Ya, entonces, como preguntan cuánto tiempo durará el alimento si se mueven 5 vacas, ¿sí? Entonces, si tenía 20 y se mueven 5, van a quedar 15 vacas, ¿verdad? Entonces, es decir, voy a tener que calcular cuánto tiempo va a durar el alimento para 15 vacas. Entonces, aquí tendría, sí, ese dato de las 15 vacas en esta columna. Ahora lo que voy a hacer es, bueno, hay que ver la relación, ¿verdad? La relación entre la cantidad de vacas con la cantidad de días que dura el alimento para ellas. Entonces, ¿qué sucede? Que si tengo muchas vacas, ¿verdad? ¿Sí? Si aumenta la cantidad de vacas, entonces el alimento, ¿verdad? No me va a durar muchos días, ¿sí? Debido a que voy a tener que alimentar a más ganado. Entonces la cantidad de días que dura el alimento disminuye. Entonces aquí estoy ante una proporción inversa. Es una regla de 3 inversa que se resuelve de esta forma con una multiplicación horizontal. Bien, entonces aquí voy a despejar la X que me están pidiendo, que es el tiempo que dura el alimento para 15 vacas en este caso. Le digo X igual a variedad de fracción, numerador. Veo lo que está arriba de la X. 30 se une con 20 a través de una multiplicación. ¿Sí? El denominador lo que se une con la X, que es 15. Bien, simplifico lo que haya que simplificar. 30 para 15 me da 2. Y 2 por 20, 40 días. Es decir, si se mueven 5 vacas, tengo alimento para 40 días. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? no, Profe, a lo último no entendí. Ya, dígame qué parte no entendió. Porque usted me dice nomás lo último, pero lo último puesto aquí. profe, ¿por qué solo se simplifican de los números de arriba un número y el otro queda entero? Porque saco la quinceava, pues 30 dividido para 15, 2. 15 dividido para 15 me da 1. ¿Y el 20? No, ¿para qué? ¿Con quién lo voy a simplificar, digamos? Ya no se lo puede al 20 simplificar porque aquí tengo 1.
Si usted quería, podría también haber hecho esto. Por ejemplo, sacaba aquí la quinta de 20, 4, la quinta de 15, 3. Y aquí sacaba tercera, 10, tercera 1. ¿Sí? 10 por 4, 40. Llegaba lo mismo. Oh, ya. Bien. O sea, la regla de 3 es hasta esto. ¿Sí? Hasta aquí es regla de 3. Ya colocar la fracción, ¿sí? Y simplificar, eso ya es matemáticas nomás. Bien, Siempre, continuemos. siempre los ¿Sí? números que terminan simplificados se multiplican, ¿verdad? Claro, usted cuando simplifica le quedan nuevos números. Sí, pues por ejemplo, ahí está, el residuo es 2 en el 30, es 2 y el 20 ahí se multiplicaron, ¿verdad? 2 por 20 Residuo, y no sale 40. joven. Eso no es residuo. Si yo digo 30 para 15 igual 2, el 2 es cociente, Ah, ya. no es residuo. El residuo es 0. Entonces aquí lo que se hizo fue una división. 30 dividido para 15 me da 2. Y este 2 que queda es lo que se multiplica con 20. ¿Ya? Sí, profe. Bien, continuemos. ¿Cuál será la altura de una torre cuya suma mide 100 centímetros? ¿Sí? Es decir, 1 metro. Sabiendo que en el mismo sitio y hora, un bastón de 86 centímetros de altura proyecta una sombra de 40 centímetros de longitud. ¿Sí? Bien. Primero tenemos que colocar, tenemos que identificar las cantidades que aquí te vienen en el ejercicio. ¿Sí? Entonces, si leo el ejercicio me dice, ¿cuál será la altura de una torre? ¿Sí? Cuya sombra mide 100 centímetros. ¿Ok? Ya. Bien. Veo que de entrada me están pidiendo algo, una altura. ¿Sí? Me están pidiendo una altura. ¿Sí? Entonces, esto es una cantidad. ¿Sí? Altura. Y también acá tenemos otra cantidad, una sombra, la sombra que mide 6 centímetros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces tengo esas dos cantidades, la altura y la sombra, ¿sí? Lo que mide la sombra. Sabiendo que en el mismo sitio y hora, un bastón de 86 centímetros de altura proyecta una sombra de 40 centímetros de longitud, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué me dice? Que un bastón de 86 centímetros de altura, coloco en esta columna de altura, tiene una sombra de 40 centímetros de longitud. Entonces la sombra mide 40 centímetros de longitud. ¿Sí? Y lo que me está preguntando es por altura de una torre cuya sombra mide 100 centímetros. Entonces, la altura de la torre es lo que no conozco. En este caso es X. ¿Sí? Bueno, sería la altura de la torre. Entonces, la coloco aquí en esta X, que es lo que no conozco en la columna de altura. Y la sombra de la torre mide 100 centímetros.
Ahí tenemos. Vemos la relación que hay entre estas dos cantidades, ¿sí? Entre la altura de un objeto y la sombra que proyecta, ¿sí? La relación entre esas dos cantidades es directa. ¿Por qué? Porque un objeto a más altura que tenga, sí proyecta una sombra de mayor longitud, ¿sí? Entonces, a más altura, mayor longitud de sombra proyectada, ¿sí? Entonces tengo una proporción directa, es una regla de 3 directa, que se la resuelve con una multiplicación en cruz. Entonces voy a despejar x, que es lo que me piden, y digo x es igual a raya de fracción ¿sí? Numerador, arriba de x, ¿qué hay? Está el número 86, ¿sí? Que se une con el 100. A través de una multiplicación. Y abajo que tengo para el denominador tengo lo que se une con x, que es la 40, que es el número 40. 40. Bien. Ahora lo que voy a hacer es, voy a simplificar, ¿sí? Y tenemos aquí, estos ceros se pueden simplificar. Mitad de 10, 5, mitad de 4, 2. 86 dividido para 2. Esto me queda 43. Y a esto lo multiplico por 5. Esto me va a quedar 215 centímetros, ¿sí? Ahí tenemos. 215 centímetros es la altura del edificio, ¿sí? Es decir, 2 metros con 15, ¿sí? Entonces tenemos la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Bien, si no hay preguntas, continuemos entonces. Bien, jóvenes, ustedes traten de hacer este ejercicio, ¿sí? Resuelvan este ejercicio y me indican la respuesta, ¿ok? Pero resuelvan ustedes, ¿sí? Háganlo a conciencia. A ver, jóvenes, hicieron el ejercicio, alguien tiene la respuesta y me indica también cómo lo hizo. Profe, a mí me sale 36. 36. A mí A ver, también me salió dígame. 36. 15. A mí me salió 15, profe. A ver, dígame, ya. A ver, al que le salió 15, dígame cómo lo resolvió. A ver, primero, indíqueme cuáles son las variables que relacionó. ¿Cuáles son las cantidades que aquí intervienen en el ejercicio? Obreros y Para, días relacioné.
Ya, perfecto. Entonces vamos aquí a colocar obreros, ¿verdad? Sí. Porque me dicen 12 obreros pueden hacer una hora en 29 días, ¿sí? Obreros y días, ya. Perfecto, ¿sí? Es similar a que hicimos hace 2 ejercicios. Ya. Entonces, ¿qué cantidades aquí colocó? ¿Y cuál es su 12 incógnita? Ya, 12. y 21 Y- días puse ahí. ya. ¿Por qué le puso 21 días? Porque dice después de 8 días se retiran 5 obreros. Entonces le resté 29 menos 8 queda 21. Porque si le haría con los 29 días me salía otra incógnita y no salía el mismo resultado. Porque le resté, me dice después de 8 días se retiran 5. 5 Claro, o obreros. sea, bueno, no es que le sale otra incógnita, no, porque la incógnita, eh, la incógnita es el tiempo, ¿sí? La incógnita es el tiempo, Ajá. ¿verdad? ¿Ya? O sea, no es que hay otra, es el tiempo. Entonces, ya. Dice, después de 8 días de trabajo se van 5 obreros, ¿sí? ¿Ya? Se votan, no Quedarían se 7 devuelven. obreros en total. Ya, exactamente. Entonces, la hora se queda con 7 obreros, ¿verdad? Pero, Ajá. ¿qué sucede? Sí, que ya esto ya es trabajo realizado, ¿verdad? Entonces, esto ya no cuenta, ¿verdad? Ya los 8 días no cuentan porque ya está trabajado, ¿sí? ¿Ok? Entonces, esto ya es tiempo trabajado. Pero la hora, había que, aquí me dice que los dos obreros podrían hacer trabajo en 29 días. Entonces, supuestamente iban a entregar el trabajo en 29 días, pero ya han pasado 8 días. Entonces, quedarían 21 días, ¿sí? Para entregar la obra. Quedan 21 días para que entreguen la obra, ¿sí? Esa es la razón por la que se le resta, por la que a 29 se le resta 8, ¿sí? Porque ya 8 días ya se trabajó, entonces quedan 21 días para entregar la obra. Entonces, como se me retiran 5 obreros, ¿verdad? Quedarían 7 obreros, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la pregunta es aquí, bueno, si me quedan 7 obreros, entonces, esos 7, ¿en cuántos días van a terminar la obra? Y eso es lo que primero tengo que calcular, ¿sí? ¿En cuántos días van a terminar la obra estos 7 obreros, sí? Ya, ¿qué relación hay entre cantidad de obreros con días de trabajo? Ya vimos que es una proporción inversa, ¿verdad? ¿Ok? Entonces aquí se la resuelve de manera horizontal. Entonces digo x igual a variedad de fracción. Profe, no 12 por son 8 días 21 sobre de... 7. Ya. ¿Cuánto da x? 36, ¿verdad? 36 días, ¿sí? Entonces, con 7 obreros, ¿sí? Voy a terminar la obra en 36 días, pero yo tenía que entregarla en 21 días, ya pasados los 8 días, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el retraso? 15 días. Sería la resta de 36 con 21, ¿verdad? 36 menos 21, 15 días. ¿Sí? Ahí tenemos la respuesta, ¿sí? ¿Ya? Entonces, como ven, bueno, la respuesta no siempre es la X. Hay que leer lo que se pregunta, ¿sí? Hay que leer lo que se está preguntando, ¿sí? ¿Ok? La incógnita que yo coloque
me sirve bastante para llegar a la respuesta, pero hay veces en las que esa no es directamente la respuesta. Depende de lo que me estaban preguntando, depende de lo que me pregunten, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Una pregunta? No. Ya. Bueno, alguien por ahí decía 36, pero 36 es el tiempo en que se van a demorar los 7 obreros luego de que se han retirado 5. ¿Sí? Entonces, pero le preguntan por el retraso, ¿sí? Bien. Continuemos. Vamos a ver ahora la regla de 3 compuesta, ¿sí? Ahora, en una regla de 3 compuesta intervienen cierta cantidad de variables, ¿sí? Ya no son 2, ya ahora son más, ¿sí? Generalmente, por lo general se trabaja con 3 y hasta 4 variables, no muchas, ¿sí? En la regla de 3 siempre se dan nomás entre 2 variables, ahora son más. Como que indica, las mismas que se deben agrupar de acuerdo a la relación que hay entre ellas, ¿sí? Entonces, puede que yo tenga que entre una variable con la otra sea una proporción directa, pero entre otras variables tenga, entre otras dos tenga proporción inversa, ¿sí? ¿Ok? Entonces, por ejemplo, los casos típicos que se tienen en una regla de 3 compuestas son las siguientes, ¿sí? Proporción directa, directa, inversa, inversa, directa, 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 inversa, directa. O también directa, 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 también inversa, 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 ¿sí? Esos son los casos que yo puedo tener, ¿ok? ¿Sí? Bien, la forma en que se resuelve es, como ya vimos en la regla de 3 simples, ¿sí? Es decir, una regla de 3 compuestas no es más que la unión de unas reglas de 3 que son simples, ¿sí? Entonces, la forma en que se resuelven, ya la vimos, es como la regla de 3 simples, ¿sí? Lo que es directo se lo resuelve en cruz y lo que es inverso se lo resuelve de manera horizontal. Vamos viendo este ejemplo. 5 autobuses transportan 800 pasajeros en 4 viajes. ¿Cuántos viajes son necesarios para transportar 400 pasajeros usando solamente 2 autobuses? ¿Sí? La metodología es la misma. Primero tenemos que definir las cantidades que aquí intervienen, ¿sí? Entonces, las cantidades que aquí intervienen son número de autobuses, ¿verdad? ¿Sí? Dice 5 autobuses transportan 800 pasajeros en 4 viajes. Entonces, voy a irlas colocando aquí tal como me dice el texto, ¿sí? En ese mismo orden, como una guía. Entonces tengo cantidad de autobuses, ¿verdad? ¿Sí? Autobuses. Los autobuses transportan tanta cantidad de pasajeros. Entonces aquí tengo cantidad de pasajeros. Pongámosle P de pasajeros, ¿sí? ¿Sí? Transportan 800 pasajeros en 4 viajes. Entonces aquí tengo también cantidad de viajes. Entonces aquí tengo otra cantidad de viajes. ¿Sí? Pongámosle V, ¿sí? De viajes. Ya. Esas son las 3 cantidades que intervienen aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, vemos si el orden está correcto, ¿sí? Denme un segundo, por favor.